las siglas de la reapertura gradual progresiva y segura. Bueno, se deben tener en cuenta unos aspectos. Entonces, les cuento que el colegio viene trabajando en, en el protocolo de bioseguridad, pero más allá del protocolo de bioseguridad hay que hacer todo un esquema en el que se piense todo lo que el colegio necesita para volver a la alternancia y todo lo que la Secretaría de Educación propone dentro de ese esquema de la alternancia, pues está dividido en 5 fases. Estas 5 fases ustedes las están viendo en pantalla. Es la fase uno, como les decía, pues es progresivo, entonces responde a un paso a paso. Entonces, esta fase uno responde al acompañamiento de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. La fase 2 responde al aislamiento de ambientes de aprendizaje seguro, que es pues, todo lo que tiene que ver con la sensibilización no, perdón, con la adaptación de las instalaciones de los colegios. Sí, por eso dice allí aislamiento de ambiente de aprendizaje seguro, porque se deben tener, todos los espacios del colegio deben estar listos para atender la alternancia. La fase 3, que es una fase de sensibilización, de socialización y apropiación de la RGPS. La fase 4, que es la capacitación a la comunidad educativa. Y la fase 5, que hace referencia al diseño del sistema de registro de información del proceso. Estas fases, si bien están enumeradas, pues no significa que hasta que yo no acote la fase uno no puedo pasar a la 2 y hasta que no acote la 2 no puedo pasar a la 3. No, como este es un proceso que no es lineal, sino que es un proceso que puede variar mucho porque el virus no es lineal, sino que el virus es variable. Ustedes saben que incluso ya tenemos muchas mutaciones del virus y ya vamos llegando al pico 3 del virus, lo que significa pues que el virus no es lineal, sino que todo el tiempo va como cambiando. Asimismo funcionan las fases. Entonces, mientras el colegio está terminando, por ejemplo, la fase 2, nosotros estamos también en la fase 3 y 4. En este momento estaríamos ubicándonos en la fase 4, que es la capacitación a la comunidad educativa, pero en paralelo también estamos trabajando en la fase de socialización y sensibilización frente a la apropiación de la alternancia. Entonces ahí vamos como con todas las fases muy contigos y trabajando. Daisy, porfis, me regalas la otra diapositiva. Resulta que para el desarrollo de estas fases, la Secretaría de Educación nos dice, espere, usted tiene que desarrollar estas fases para poder pensarse en su protocolo de bioseguridad y tiene que cumplir con todas estas fases, pero para que eso funcione, tiene que tener en cuenta eh, un esquema, ¿sí? Tiene que tener en cuenta como unas características necesarias para que esa reapertura se pueda dar. Entonces nos proponen aquí 5 cosas. Esas 5 cosas son la reparación y la aprobación, el alistamiento, la capacitación, el registro y la adecuación. Entonces, dentro de estas 5 cosas que nos proponen o dentro de este esquema que nos proponen para poder cumplir con el paso a paso de la alternancia, en la reparación y aprobación tenemos el diseño de un consentimiento informado, ¿sí? Que es el documento que ustedes, padres de familia, deben firmar para que sus hijos puedan regresar a la alternancia. La generación y la creación de un comité de contingencia, el colegio tiene un comité de contingencia que está constituido por estudiantes, por padres, por docentes, por coordinación, por orientación, por rectoría y creo que hay también de comunidad. Y este comité de contingencia es como la cabeza de la organización del protocolo de bioseguridad a nivel institucional. Pero también en esta preparación y aprobación se debe cumplir con la adecuación del espacio de aislamiento. ¿Mm? Resulta que dentro de esos protocolos que nos proponen, dentro de este esquema que nos proponen para el diseño de protocolos, nosotros debemos contar con un espacio de aislamiento en la institución en caso de que algún estudiante o docente o miembro de la comunidad
pueda tener posiblemente COVID y esté dentro de la institución. Entonces se necesita no solo el espacio de aislamiento para cada uno de los espacios en los cuales sus hijos deban estar, que era lo que hablábamos en la fase anterior, ¿sí? O sea, aparte de que tenemos que pensarnos en que cada aula de clase que se va a utilizar, porque no todas se pueden utilizar, que cada aula de clase que se va a utilizar cuente con esos protocolos de bioseguridad y cuente con la capacidad de aislamiento de la siguiente aula, por decirlo de alguna forma. También tenemos que pensarnos en un espacio de aislamiento para las posibles personas que pudiesen tener COVID y estén en la institución o que presenten alguno de los síntomas y se debe iniciar una ruta de atención médica. ¿Mm? Por otra parte, entonces ya pasada el tema de la preparación y la aprobación, tenemos el alistamiento. En el alistamiento tenemos el protocolo de bioseguridad, la organización de los espacios físicos, la planeación de clases y guías. Este espacio es súper importante porque aquí no solo debemos nosotros como institución educativa al porvenir generar el protocolo de bioseguridad, que es el documento que se presenta en la Secretaría de Educación, sino que también debemos pensarnos en la organización de los espacios físicos y en la planeación de las clases y las guías. Frente a los espacios físicos, entonces, creo que en la primera reunión de padres que tuvimos con la rectora les contó que se habían hecho unas adecuaciones en el colegio y se habían hecho unas adecuaciones en la CDB. Los papás que viven quizás cerca de la CDB o de repente han pasado por la CDB estos días pueden notar que sí hay unos cambios físicos en la sede y esos cambios pues corresponden a todo lo que nos piden. No todos los salones tienen ventilación cruzada, no todos los salones tienen la iluminación adecuada, no todos los salones tienen la capacidad adecuada para atender a los chicos. Entonces sí hay que hacer como una reorganización de esos espacios. Por ejemplo, en el caso de las oficinas no están habilitadas todavía para funcionar porque no tienen la ventilación y porque no cumplen con todo lo que solicitan. Entonces, este espacio físico que era de coordinación y orientación se debe reubicar o se debe reorganizar en otros espacios físicos que pues muy seguramente serán salones de clase. ¿Sí? Y también nos dice allí mismo en esta pila de esquemas, pues que tenemos que pensarnos en esa organización de clases y de guías porque vamos a tener estudiantes en presencialidad y estudiantes en virtualidad. ¿Mm? Hasta ahí entonces iríamos con la mitad del esquema porque pasaríamos al tema de capacitación. Aquí en capacitación, ¿qué es lo que nos proponen? Nos dicen, bueno, pues ya ustedes como colegio se tienen que organizar, ya ustedes como colegio deben generar estos protocolos, deben generar estas organizaciones de espacios tanto físicos como virtuales. Entonces ahora viene toda la parte de capacitación, de sensibilización y apropiación del protocolo de bioseguridad y de las medidas de bioseguridad del colegio. Entonces tenemos que hacer capacitaciones frente al protocolo de bioseguridad, capacitación frente a la ruta de atención y capacitación frente a las buenas prácticas de la higiene. Esta capacitación, perdónenme, esta capacitación no es solo de los docentes hacia la comunidad educativa o no solo desde el colegio hacia la comunidad educativa como es que se está presentando el día de hoy, sino también se supone debería ser de la secretaría a los docentes, ¿sí? Es decir, que en algún momento el colegio o la secretaría pues deben generar también un espacio de capacitación para los docentes frente a las buenas prácticas de higiene, frente a las rutas de atención y frente al tema de protocolos. Como les contábamos, pues esto es una construcción colectiva que todos estamos viviendo a la par, ¿no? Que pues es una situación totalmente nueva para todos y cada uno de nosotros. Creo que muchos de nosotros ni siquiera nos imaginábamos la posibilidad de vivir en una pandemia y menos que estuviéramos estudiando o trabajando cuando esto sucediera. Entonces esto hace pues que todo se nos mueva muchísimo y sea nuevo para todos. Entonces, como es nuevo y nosotros no conocemos cómo funciona esta situación, pero tampoco conocemos el comportamiento del virus, pero tampoco sabemos si a ciencia cierta lo que estamos haciendo es lo correcto, si bien se ha hecho teniendo en cuenta todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de los otros países.
del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Salud y del Ministerio de Salud, pues la Secretaría nos dice, bueno, como esta es una situación nueva y esta es una situación que apenas estamos enfrentando, entonces debemos tener una forma adecuada de hacer el registro de la situación. Y este registro de la situación se hace a partir de 3 ítems, que es la autorización y la firma del consentimiento informado, que fue el que en la primera casilla les expliqué y les conté que los docentes deberíamos generar un consentimiento para que ustedes, padres de familia, lo puedan firmar. Entonces aquí dice, listo, en el registro, ese consentimiento que se creó al inicio, lo van a traer ustedes y lo vamos a utilizar de registro porque los papás pues lo tienen que firmar y autorizar. También se va a hacer un control de los procesos antes, durante y después de las jornadas de alternancia, es decir, un registro para saber cómo inició la jornada, cómo se desarrolló y cómo terminó. Y por último, se debe hacer una evaluación del proceso y un plan de mejora. Este control del proceso antes, durante y después de la alternancia y esta evaluación del proceso y plan de mejora son ejercicios constantes, es decir, son actividades que vamos a tener que hacer durante toda la alternancia, por lo mismo que hemos venido hablando, pues que no conocemos cómo funciona el virus. Entonces, cuando una persona no conoce una situación, lo que hace es identificarla, observarla, analizarla y luego decidir. ¿Mm? Como cuando eh, incluso uno de grande tiene problemas para socializar con otras personas, ¿no? No solo los chicos, pero incluso cuando a una o a uno de grande lo invitan a una fiesta y no conocen muchas personas de esa fiesta, pues uno no llega de una ya a saludar a todo el mundo, ni a charlar, ni a conversar, ¿no? Uno llega como sigiloso, mira quién está en la fiesta, de pronto busca caras conocidas, analiza de qué están hablando, cuál es el tema de conversación y ahí sí se une a la dinámica de la reunión. Pues lo mismo es lo que vamos a hacer con el protocolo. ¿Mm? Es la misma situación. Vamos a ver el protocolo, vamos a ver las situaciones de el antes, el durante y el después del protocolo, los vamos a observar, los vamos a analizar y luego los vamos a evaluar para generar pues ese plan de mejora. Por último, entonces, en este esquema nos habla de la importancia de la adecuación y en la importancia de la adecuación nos dicen, bueno, ojo porque debemos tener los recursos que se van a utilizar, no solo los recursos en el aula de clase, sino los recursos para el antes, durante y después de la alternancia, que es donde más se deben hacer los espacios de limpieza y de desinfección o de higienización. Entonces allí es donde se tiene en cuenta el lavado de manos, la limpieza de los pies, que el uso del gel, pues antes se hablaba de la toma de temperatura. Entonces allí es donde dice, en la adecuación se deben utilizar todos estos recursos que se necesitan para la alternancia. Luego dice, se debe también adecuar las medidas de limpieza y desinfección, es decir, que ya que tenemos los elementos físicos que necesitamos, ahora vamos a identificar y a determinar cuáles son esas medidas de limpieza y desinfección y cómo se van a aplicar. Y por último, se debe hacer un manejo de los residuos sólidos, ¿sí? Es decir, un manejo de la basura que saldrá del colegio, porque podría ser, no sabemos, en algún momento que sea basura contaminada. Igual ustedes saben pues que toda la basura de cierta forma es basura contaminada. Entonces pues, nos dice allí pues que es importante hacer el manejo de los residuos sólidos. ¿Listo? Mm, Daisy, me regalas allí la siguiente, porfis. Bueno, por último, ya para terminar mi intervención, porque me extendí mucho, qué pena con ustedes, yo me emociono hablando. Y más, hace tiempo no teníamos una audiencia tan grande, hay 97 personas conectadas y nosotras tres, significa pues que tenemos una cantidad muy interesante, 94 papás conectados, entonces me emociona tener tanta audiencia. Bueno, entonces para terminar la intervención, como les decía, les voy a contar que para que esto que yo les acabo de charlar se pueda cumplir, dentro de las muchas cosas que tenemos que hacer para que estos protocolos se puedan cumplir, es tener un kit de seguridad, ¿sí?
Este kit de seguridad va a ser supremamente importante porque es la primera protección de cada estudiante, de cada docente, de cada persona de servicios generales, de cada vigilante, de cada padre de familia. Entonces es súper primordial que este kit de bioseguridad pues esté completo y esté a nuestras manos, y pues es un kit en realidad muy básico, teniendo en cuenta pues que estamos en una pandemia. Entonces, ¿qué necesitamos en ese kit? Necesitamos cuatro cosas. La primera, dos tapabocas, el tapabocas que uso, que tengo puesto, y el tapabocas de repuesto. ¿Sí? Si bien nosotras vamos a estar en el colegio, nosotros vamos a estar en el colegio un tiempo determinado, ¿sí? Porque no podemos estar muchas horas, sino que vamos a estar una cantidad de horas determinadas, y el tapabocas se debe cambiar constantemente. También puede ocurrir que como yo niño o niña me voy a emocionar hablando con mis amigos, pues el tapabocas se me empuerque, se me caiga, o a mí se me dé por quitarme el tapabocas y se me caiga y se me ensucie, ¿sí? Hay muchas posibilidades. O de repente y mi tapabocas se daña, si de pronto estoy usando tapabocas de tela y se le soltó la cuerdita. Entonces es importante que nosotros tengamos un tapabocas de repuesto listo en caso de emergencia. También debemos tener una bolsita de papel. Esa bolsita de papel es para guardar el tapabocas, ¿sí? El tapabocas que, pues el tapabocas nuevo, pero cuando sacamos el tapabocas nuevo, entonces vamos a usar la bolsita de papel para guardar el tapabocas viejo, porque no lo podemos botar en cualquier lugar. ¿Sí? Allí es donde decían la importancia del manejo, digamos, de los residuos. Entonces, ese tapabocas, pues no se puede desechar en la caneca común y silvestremente, sino que se debe dejar en la bolsita de papel. También debemos tener nuestro alcohol personal en una botellita de aspersión o nuestro gel antibacterial. Sí, la botellita de aspersión es la botellita que yo le hago y ahí me va a salir el alcohol. Y por último, debemos tener un paño. ¿Para qué es ese paño? Si bien las instalaciones del colegio se deben limpiar constantemente, el paño es para que los estudiantes puedan limpiar ellos mismos el pupitre o la mesa que van a utilizar, ¿sí? Y así se evitan, pues también temas de contagio, porque pues el que vayamos a ir al colegio no significa que no estemos exentos del contagio, pero si yo limpio mi silla o limpio mi mesa, mi pupitre, con mi propio alcohol y mi propia toallita, pues por lo menos estoy manteniendo más segura o más biosegura mi área de trabajo. Entonces es súper importante que este kit de seguridad se tenga y que todos los niños y niñas entiendan la necesidad y la importancia de portarlo, y sobre todo de hacer un uso adecuado de él, no porque yo tengo una botellita de alcohol, y esto pues se lo digo a los niños y niñas que por allí estén escuchando, no que yo tenga mi botellita de alcohol significa que voy a andar echándole alcohol a todos mis compañeros. No, no es para eso. Es para que yo pueda limpiar mis cosas del colegio, las cosas que voy a utilizar, y para que pueda hacer mi propia limpieza y mi propia higienización. Listo, entonces hasta ahí iría pues el tema del kit de seguridad y de las claridades que debemos tener en cuenta para la reapertura gradual, progresiva y segura, que se llama esquema de alternancia, y sería pues el modelo en el que ingresaríamos en el colegio por venir. Voy a dejar mi intervención hasta ahí, voy a darle paso a mis compañeras y muchas gracias a ustedes por escucharme. Listo, dale, gracias. Entonces, bueno, ¿cómo es ese proceso de vinculación a lo que es la reapertura gradual, progresiva y segura? Entonces, pues esta reapertura gira como en tres temas, en tres ejes muy importantes que todos debemos tener en cuenta, en donde el primero es propender por nuestro cuidado. ¿A esto que se refiere? A cuidar nuestro cuerpo, a alimentarlo de la manera más adecuada, donde pues obviamente debemos tener en cuenta como esa dieta de verduras, frutas, cereales, el hecho de tener un descanso, de actividades de ocio, pues porque pues sí están esas labores académicas, están esas labores de trabajo como nosotros pues los adultos, pero entonces también debemos tener ese espacio de ocio, de descanso, de tranquilidad, pues porque eso hace un buen cuidado de nuestra salud mental. Entonces, siempre pues tener
como muy presente el tiempo que nos dedicamos a nosotros como seres humanos. Además de eso, tener muy en cuenta el siempre mantener el distanciamiento físico. ¿A esto qué se refiere? A que si yo estoy en una fila, en un espacio cerrado o en un espacio abierto, siempre mantener como la distancia de 1 o 2 metros preferiblemente entre las personas que tenemos a nuestro alrededor. También pues utilizar o aplicar siempre el lavado frecuente de manos, sea con agua y jabón o con el gel antibacterial. Verificar siempre que tengamos el uso adecuado del tapabocas, es decir, el tapabocas siempre va a ir tapando nariz y boca, no puede ir en la cabeza, no puede ir acá debajo de la barbilla como una bufanda. Entonces, siempre tratar de que, de que ese uso sea el mejor y que si vemos que otra persona no lo está haciendo, pues obviamente hacer la invitación muy respetuosa para que se haga ese uso adecuado del tapabocas si estamos ya dentro del colegio. Y pues obviamente están muy atentos a esos alertas, a estas alertas de nuestro estado de salud o de aquellos de pronto si tienen que, no sé, estornudar o toser, pues siempre poner el antebrazo o utilizar un pañuelo, como nos lo dice en el segundo eje, que es cuidar de los otros, estar atentos, cómo nos estamos relacionando, cómo estamos relacionándonos pues con los demás. Me dice que se escucha entrecortado. Entonces, de pronto en la red de la estudiante. Espérame que están ingresando más personas. Espérame ya. Entonces, siempre pues verificar lo que les decía, el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos y pues obviamente el hecho de que yo me cuide hace pues que también los demás tengan cierto nivel de protección, pues porque sabemos que todos estamos en la misma línea de cuidado y autocuidado. Y pues por último, cuidar lo que es de todos. Ustedes saben que pues en la alternancia pues todos nos vamos por así decirlo, a reunir en el colegio. Entonces siempre pues uno, tener en cuenta que el colegio es un bien público, todos los elementos del colegio es para el uso de todos. Entonces darle un uso adecuado, tratar de mantener siempre las cosas que tenemos a nuestro alrededor en un buen estado. ¿M? Cuidarlos, respetarlos y obviamente si estamos utilizando algo, ejemplo, una silla, un puesto, las puertas, tratar de que se haga la limpieza adecuada. Ustedes pueden obviamente hacer como seguimiento a esos procesos de desinfecciones de parte del colegio, en donde se verifique que se limpien las mesas, que se limpie el piso, que si la puerta la voy a tocar, pues obviamente verificar que se haga ese proceso de desinfección, pues porque es un espacio para todos, entonces tratar de cuidarlo. De pronto las personas que estamos con la cámara activa, por favor apagarla para evitar distraernos y pues obviamente eso nos ayuda a mejorar el internet para que todo nos llegue de buena manera. Listo, dale, siguiente. Ok, entonces, ¿quiénes no pueden asistir? Ustedes saben que pues hay ciertas poblaciones en riesgo, los cuales no es aconsejable que participen de la alternancia. En este sentido, pues son todas aquellas personas que presenten síntomas relacionados con gripa, malestar general o con coronavirus. Entonces, esto aplica para tos, fiebre, malestar general, malestar estomacal, gripa, resfriados, pues porque no necesariamente tengo COVID, pero sí me da un resfriado. Entonces, preferiblemente no asistir al colegio, pues porque puede ser un riesgo para los demás y para mí. Entonces, tratar siempre eso, tenerlo muy presente. Puede que hoy me sienta muy bien, pero ya mañana no. Entonces, siempre informar a las personas, en este caso al docente, director de curso, al coordinador o a la orientadora, siempre tener muy presente que si yo me cuido, pues obviamente voy a ayudar a que los demás también se cuiden. Entonces, no asistir al colegio, preferible pues que obviamente ya cuando se sienta mejor, obviamente cuando estén dadas las condiciones a nivel de su salud física, pues participen nuevamente de la alternancia. Quienes tampoco pueden asistir, aquellos chicos o jóvenes que no tengan el consentimiento firmado
con autorización de sus padres o acudientes. Ustedes saben que desgraciadamente todos tenemos que dar ese consentimiento en el sentido de que si llega a pasar algo, pues obviamente todos estamos atentos o conocemos los riesgos. Entonces, obviamente ustedes como padres de familia, ustedes tienen esa primera decisión. No es nada obligatorio. Ustedes deciden si sí o si no participan de la alternancia y pues obviamente el colegio atenderá cada uno de esos consentimientos y decisiones de ustedes como padres de familia. Otro aspecto muy importante es estudiantes que no tengan afiliación a EPS. Muchos chicos pasa que, o los mismos papás nos comentan, profe, él está en el CISBEN, pero resulta que el CISBEN proviene de otra entidad territorial, Tolima, Huila, bueno, Chocó, Barranquilla. Entonces no hacen el procedimiento adecuado de traslados, entonces los chicos quedan sin afiliación. O desafortunadamente yo me quedé sin trabajo, entonces obviamente se pierde todos esos aseguramientos a nivel de salud. Entonces, los chicos no pueden participar de la alternancia si no hay una EPS, entidad prestadora de salud. Por favor, pues para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Pues porque para alguna urgencia, para alguna situación de novedad, pues obviamente se necesita de primera mano ese cubrimiento en salud. Entonces, para que por favor esté muy presente. Bueno, aquellos estudiantes o personas que tengan algún tipo de comorbilidad, es decir, algún tipo de afectación en salud. ¿Eso que se refiere? Que tengan alguna enfermedad de base, alguna enfermedad permanente que sea un riesgo perdón, ¿para qué? Para la participación de la alternancia. Entonces, para que por favor pues lo tengamos muy en cuenta. Las personas mayores de 60 años, ustedes saben que es una población de alto riesgo, entonces pues tenerla en cuenta que no puede participar de alternancia, ni que porque me citaron, entonces yo tengo que asistir, profe, al colegio, no, porque no se les va a permitir la entrada, por el cuidado de todos y pues por, por también cuidar la salud de estas personas. Niños menores de 2 años. Entonces, tenerlo muy presente. Es una población también que es en riesgo, aunque pues hay muchos estudios y pues siempre dan prioridad a una población, pero pues nosotros preferimos tener en cuenta que los niños menores de 2 años, o sea, los bebés, no participen o no ingresen a la institución. ¿Listo? Para que por ustedes también lo tengan muy presente. Dale siguiente. Porfis. Bueno, entonces ahorita pues le damos la bienvenida a Daisy, en donde ella nos va a explicar lo que son las recomendaciones para la alternancia. Entonces, para que comiences. Listo ya. Bueno, entonces, buenos días a todos. Bienvenidos a esta escuela de padres. A continuación vamos a hablar acerca de las recomendaciones para la alternancia. Entonces tenemos aquí la bioseguridad para salir y entrar a casa. ¿Listo? Entonces, a continuación vamos a hablar sobre la organización de los implementos de los niños, las niñas y jóvenes de la casa. ¿Listo? Entonces, antes y después, y para entrar a la casa debemos seguir los siguientes pasos. Entonces, siempre tener en cuenta que uno, debemos desinfectar los útiles escolares, cuadernos, libros, todos los materiales que los niños utilicen con alcohol o con gel desinfectante o con una solución de agua con jabón antes de ponerlos en la maleta. ¿Listo? Como número 2 tenemos el preparar. Entonces siempre pues organizar ropa limpia que llevará al día siguiente, tener en cuenta las especificaciones del protocolo antes del uso del uniforme. Allí en el protocolo nos va a especificar exactamente cómo pues se va a llevar a cabo el uso del uniforme o la ropa que se vaya a utilizar. En el protocolo está específico. Listo, como número 3 tenemos el proteger. Entonces, como recomendación, pues es importante que asistan al colegio con ropa que proteja la mayor cantidad de piel. Entonces, que tengamos, digamos, un busito o medias o un pantalón, siempre como evitando exponer como la piel y partes del cuerpo. Listo, y como paso número 4, limpiar. Esto es antes
de entrar a la casa y después de salir de la casa. Zapatos limpiar los zapatos con alcohol o con gel desinfectante o con una solución con agua y jabón. ¿Listo? Otras recomendaciones para la organización para ir al colegio. Listo, esto es antes de que las niñas y el colegio, perdón, antes de que las niñas y los niños vayan al colegio deben recordar. Listo, entonces aquí vamos a ver los pasos antes de salir de casa. Entonces, tener en cuenta como número 1 que se deben bañar con suficiente agua y con suficiente jabón. Como número 2, siempre como padres de familia debemos tomar la temperatura de los niños. Yo sé que pues no todos tenemos acceso de pronto a un termómetro, pero como padres conocemos quién tiene fiebre y quién no. ¿Listo? Entonces siempre revisar la temperatura antes de que el niño salga. Y también pues estar atentos a los síntomas de pronto pues, relacionados con COVID-19. ¿Listo? Porque pues si el niño o la niña ha de presentar algún síntoma, pues no deberá acercarse a la institución y deberá informar. ¿Listo? Entonces sí debemos estar muy atentos de que los niños que de pronto presenten algún síntoma o estén enfermos no asistan a la institución. ¿Listo? Y como número 3, tomar los útiles organizados el día anterior. Como paso número 4, siempre colocarse el tapabocas cubriendo nariz y boca al momento de salir de la casa. Y pues los niños evitar tocarlo en el transcurso del día. ¿Listo? Entonces ustedes siempre deben verificar que el tapabocas no quede suelto, que a veces hay tapabocas que no cubren bien la nariz, todo eso hay que revisarlo muy bien. Y como paso número 5, evitar tener contacto o acercamiento con otras personas. Entonces, hay que explicarle muy bien a los niños que el distanciamiento es fundamental. Entonces, que pues mantener una distancia en las filas, en la calle, con los compañeritos, pues es muy importante. Listo. Al ingreso del colegio. Entonces, cuando los niños y las niñas entren al colegio, van a tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Esto ya es adentro en el colegio. Listo. Entonces, una vez llegan al colegio, antes de ingresar, es importante respetar las filas de ingreso, siempre manteniendo la distancia de 1 metro con quien está delante y detrás de nosotros. ¿Listo? Sobre todo, pues, al momento de... Daisy, se te está cortando. ¿Sí? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, se te bloqueó la imagen, entonces si quieres apagar la cámara, porque Listo. tienes la imagen bloqueada. Espera. Yo la veo bien. Listo, aquí ya apagué la cámara, a ver si nos funciona mejor. Listo, bueno, entonces estaba explicando que una vez llegamos al colegio, antes de ingresar, entonces debemos respetar las filas de ingreso manteniendo la distancia de 1 metro con quien está delante de nosotros y detrás de nosotros. Sobre todo pues al momento de la toma de los datos que se van a dar en el colegio. ¿Listo? Y pues recordar que los adultos no ingresan a la institución, ¿listo? Solamente pues los niños que van a participar de esta alternancia. Entonces, una vez el estudiante ingresa, deberá lavarse las manos al ingresar al colegio. Va a haber la disposición de los elementos para pues llevar a cabo este lavado de manos. ¿Listo? Y después, pues tener en cuenta que siempre se deben dejar puesto el tapabocas. Los niños también, los estudiantes también tienen que estar muy pendientes de que nos esté cubriendo nariz y boca. Y por ningún motivo se puede compartir o intercambiar los tapabocas con algunos compañeros, ¿sí? Esto también para que como padres de familia estemos ahí recordándole a nuestros chicos que esto no es permitido y que pues no está dentro de las normas de bioseguridad. Listo. Entonces, una vez dentro del colegio, en el salón de clases, y en otros espacios del colegio, en los pasillos, en el patio. Es clave continuar manteniendo la distancia física de más de 1 metro. Pues a pesar de que ya está, digamos, adecuado estos espacios dentro del colegio, pues los chicos deben recordar que no deben tener contacto cercano con sus compañeros, siempre manteniendo la distancia. Listo, prestará especial atención al lugar donde se ponen las maletas y bolsos, evitando dejarlas en el suelo o en lugares con mayor riesgo de adquisición de virus o bacterias. ¿Listo?
Como otro paso, pues tener en cuenta que en el protocolo se van a organizar horarios para el lavado de manos y limpieza de los objetos. ¿Listo? Entonces, para esto sí es importante pues seguir las indicaciones que den los profesores, que son los que pues van a dar como la indicación para el momento en el que se vaya pues a llevar a cabo este proceso de lavado de manos y pues de la desinfección de los útiles escolares. ¿Listo? Y pues es clave que cada uno esté atento sobre posibles cambios de salud e informar. Entonces ya pues nuestros chicos también deben ser conscientes de que si yo me siento mal, yo debo reportar. Así sea de pronto pues la cosa más mínima, pero pues yo debo estar atento de que si hoy amanecí de pronto pues muy diferente ayer o que de pronto tengo un síntoma de gripa o no me siento bien, entonces informar. Esa es la clave para pues evitar posibles contagios o posibles propagaciones pues, del virus. ¿Listo? Aquí creo que está. Sí. Listo, sí. Gracias. Bueno, no voy a activar la cámara, pues para de pronto, sí, porque me estaba revisando que no se escuchaban entrecortado. Bueno, hago un par y ahí un momentico. En el chat les compartimos el link de asistencia para que por favor ingresen y diligencien los datos. Recordemos que la citación es para bachillerato CDB jornada mañana, ¿listo? Entonces, porfa, diligenciar de manera completa y clara. Ok, entonces en el salón de clases, bueno, una vez que ya ingresamos, hicimos nuestro ritual de desinfección y limpieza, entonces pues estamos ya en el salón de clases. Entonces, hay que tener en cuenta que, lo decíamos de pronto al principio y queremos reforzar esto, la alternancia no es asistir de lunes a viernes en un horario de 6:20 a 12:20, no. La alternancia es asistir aproximadamente, pues porque obviamente debemos esperar también comunicación desde parte de rectoría y coordinación. Entonces tenemos, se cree o se prevé que la asistencia sea 1 o 2 días a la semana, en donde eh, los chicos van a asistir en una jornada aproximada de 3 horas máximo, ¿listo? ¿Para qué? Pues porque hay que respetar los aforos que dan desde Secretaría de Claro. Educación a la estructura física del colegio. Si hay personas con el micrófono prendido, por favor lo apagamos. Bueno, em, entonces, ya en el salón de clases, lo que siempre vamos a hacer mucho hincapié es en que se debe respetar el distanciamiento físico de 1 a 2 metros. ¿Listo? Entendiendo que en el salón se va a mantener esta ventilación, por así decirlo, cruzada, donde va a estar ventanas abiertas, puerta abierta, para que permita la circulación del aire. Entonces, como la jornada aproximadamente va a ser de 3 horas, pues obviamente no va a haber un espacio para alimentación. Es decir, como lo que se llevaba antes, que unos chicos de servicio social iban y llevaban el refrigerio, no, en este momento se va a utilizar ese sistema. ¿Por qué? Pues porque las familias están recibiendo un bono. Entonces, lo ideal es que se mantenga esa medida, por lo que se nos ha informado desde Secretaría de Educación. Obviamente, recomendarles, los niños no pueden traer alimentos porque esto es un riesgo. Y pues obviamente 3 horas pues no da espacio para tener un espacio de alimentación o consumo de, de comida. Entonces, para que por favor ustedes lo tengan muy presente, que el juguito, que las papitas, que la frutica, no, no se puede. Por favor, ténganlo, mejor dicho, ahí presente, porque es que nosotros no podemos permitir ingreso de alimentos. Entonces, en este espacio que es de jornada académica dentro del salón de clases, pues obviamente los chicos van a recibir lo que es sus clases, valga la redundancia, y pues habrán momentos donde se van a realizar pausas activas. ¿Esto a qué se refiere? Espacios de 2, 3, 5 minutos donde los chicos puede que hagan algún tipo de estiramiento o cambien de actividad para pues obviamente también como dar un descanso a sus procesos de aprendizaje, atención, memoria.
Entonces, lo ideal es que en estos espacios, pues obviamente ellos se mantengan dentro del salón, no va a haber un descanso, no va a haber recreo, pues porque el tiempo no da. Y pues obviamente hay que respetar que lo que menos se quiere es de pronto que haya algún tipo de rotación o cruce de los grupos entre sí, porque pues esto aumenta los riesgos de contagio y es lo que nosotros menos queremos. Entonces, en la medida en que todos conozcamos las medidas y las llevemos a cabo, pues muchísimo mejor. Entonces, eso pasa dentro en lo que se aplica al salón de clases. Tener en cuenta que no se pueden prestar los útiles escolares. ¿M? Entonces, profe, que es que se me quedó el lápiz, profe, se me quedó el borrador, profe, no traje el cuaderno. No, por favor, eso no se puede. Por eso, el día anterior, la noche anterior, en compañía de papá y mamá o acudientes, por favor, revisar qué es lo que lleva nuestro hijo o hija en maleta, no juguetes, porque esa es la otra, los pequeñines, de pronto que el muñequito, que el carrito, no se puede hacer el ingreso de estos objetos, pues porque uno van a distraernos. Porque los niños, si uno se distrae con el celular, pues imagínense ellos con cosas ahí a la mano o dulces o, bueno, o demás objetos, entonces evitar ese tipo de cosas. Y dos, pues porque, pues obviamente esto es un riesgo, pues porque si se contamina el objeto, pues este llega a la maleta, de la maleta llega a la casa y en la casa están todos nuestros familiares queridos. Entonces lo que menos quiere uno es que pase ese tipo de situaciones de riesgo. Y pues obviamente tener muy presente que en el salón de clases también se debe mantener el uso del tapabocas. Por más aireación, que llegue aire, que estén puertas abiertas, las puertas abiertas o las ventanas, siempre debemos mantener el tapabocas, tapando nariz y boca. ¿Listo? Por favor, enseñar y nosotros dar ejemplo de que el tapabocas no es en la cabeza, no es en las orejas de adorno, ni debajo de la barbilla. Dale, siguiente, por favor. Ok, entonces una vez que ya estamos en el salón y terminamos nuestra jornada académica de 3 horas, entonces a los chicos ¿qué se les va a pedir o se les va a recomendar? Uno, pues entonces que verifiquen que en la maleta estén todos los útiles escolares. Entonces, si yo saqué 5 colores, 2 cuadernos, un borrador, un tajalápiz, pues que nuevamente estén en el bolso para evitar pérdidas y que, profe, que mire que se me perdió. Nada, pues porque lo ideal es que ellos ya también desarrollen hábitos de responsabilidad y pues sepan qué es lo que traen y qué es lo que llevan. Entonces, eso es un proceso continuo de aprendizaje. ¿Listo? Dos, dirigirnos al sitio donde están los lavamanos en el colegio. ¿Para qué? Pues para hacer la limpieza de nuestras manos. Una vez que acabe la clase, pues los chicos se dirigen en compañía del docente para hacer ese lavado y desinfección de manos con agua, jabón o con gel antibacterial. Tener en cuenta que todos debemos, los chicos deben tener pues su gel, alcohol y un pañito. Tres, verificar siempre el uso adecuado, como yo les decía, que siempre tapemos nuestra nariz y la boca. Entonces, siempre pues hacer esa recomendación, que los chicos tengan muy presente y sean conscientes en su propio cuerpo que tienen bien puesto ese tapabocas. Que profe, que me ahogo, no. Lo ideal es que ellos sean conscientes y desde ya yo les recomiendo muchísimo que ellos vayan practicando en tener el tapabocas en casa. ¿Para qué? Para que se acostumbren a que como tienen que respirar, que obviamente si uno va a hablar con el tapabocas, pues obviamente la voz va a sonar un poquito menor, pues porque no suena como, no sale libremente el sonido. Entonces, para que ellos sepan que es normal, que se les puede acalorar la cara, que ejemplo yo que uso gafas, entonces se me van a empañar las gafas, entonces que ellos sepan que eso es normal y pues que se vayan adaptando y se vayan acostumbrando a ese uso adecuado continuo del tapabocas.
Y por último, a la salida y en cualquier espacio, mantener el distanciamiento físico, 1 o 2 metros. Entonces yo salgo del salón, voy, me lavo mis manos, manteniendo distanciamiento. Después de lavarme mis manos, pues salgo del colegio directamente a mi casa. Yo no, que mire que voy a visitar a la vecina, que mire que voy a no sé qué, que mire que es que me llamaron. No, lo ideal es que los estudiantes y ustedes también como acudientes tengan siempre muy presente que el traslado es directo de colegio a casa y de casa a colegio, para evitar riesgos, para evitar de pronto otro tipo de situaciones que no convienen a nuestro bienestar. Entonces, si yo sé que voy con mis amigos, que nos vamos juntos para la casa, mantener el distanciamiento, el uso del tapabocas. Y obviamente si hay personas que yo no conozco, pues obviamente siempre mantener ese cuidado de que no invadan mi espacio personal, ni yo tampoco invadir el espacio de los demás. ¿Listo? Dale, siguiente. El ingreso a la casa después del colegio. Entonces yo ya estoy acercándome a mi casa. Dale, siguiente, por favor. Ya estoy próxima a llegar a la puerta, entonces pues nosotros y Secretaría de Educación da como unos 5 pasos para tener en cuenta y los cuales siempre pues debemos realizar. Primero que todo, pues al llegar, retirarse los zapatos en la puerta y tratar de desinfectar la suela con una mezcla de jabón y agua o alcohol. Hay muchos estudios que dicen que pues esto ya no sirve, pero pues tenerlo en cuenta. De todas maneras, yo a veces prefiero ser fastidiosa, sobreprotectora, pero hacer las cosas así sea al pie de la letra. De pronto es exagerada, pero pues yo prefiero prevenir. ¿Listo? Y pues obviamente ustedes tienen su autonomía en casa. Dos, al ingresar, entonces tener presente que debemos lavar nuestras manos entonces con agua y jabón, incluyendo la parte de las muñecas hasta el antebrazo. Entonces, ser muy juiciosos, recuerden que hay un paso a paso también para el lavado de manos, en donde pues se tiene que frotar muy bien por cada uno de los dedos, entre los dedos, las palmas, la parte de arriba de las manos, no sé cómo se llama, antepalma, me perdonarán la ignorancia, pero sí ser muy juiciosos en en el ritual de lavado de manos, muñecas y antebrazo. Y pues si hay la posibilidad, se puede lavar todo el cuerpo. Pues porque ustedes saben que uno suda, uno tiene múltiples actividades, lo cual requieren esfuerzo, entonces pues nosotros pues recomendamos que si se puede, se pueda hacer el lavado o baño del cuerpo total. Como tercer paso, inmediatamente, pues ya después de que nos bañamos, de que se desinfectaron los zapatos, ubicar nuestros elementos como el bolso, la maleta, los útiles y desinfectarlos. ¿No? Entonces, muy juiciosamente, coger la cartuchera, aplicar alcohol, limpiar, los cuadernos lo mismo, el bolso, pues porque el bolso está más expuesto a que no se me cayó la maleta o que alguien cogió la maleta, entonces limpiar muy juiciosamente. Esto se tiene que hacer de manera diaria, por favor, tenerlo en cuenta. Luego, pues obviamente como yo ya me he bañado y si no lo he hecho, pues quitarme la ropa que llevé al colegio y ponerla a lavar. ¿M? Entonces, recordemos que si se va a utilizar el uniforme, que es lo que nosotros recomendamos para el colegio, este se debe lavar de manera diaria. ¿M? Pues porque se ensucia lo que es las medias, lo que son las camisas blancas, los puños. Ustedes saben que uno se ensucia con mucha facilidad. Entonces, tratar de garantizar esa limpieza diaria del saco del colegio, de la sudadera, que no pase que a veces sucedía antes de la contingencia que llevaban una semana, los 5 días con la misma sudadera porque no tenían el uniforme. Entonces, pues hasta qué punto eso también es limpio y eso es como sano para nosotros. Y pues obviamente hasta qué punto uno se siente tranquilo o fresco con una ropa que ya está sucia. Entonces, lavar la ropa,
si es a mano o en lavadora, los que tienen el recurso, pero tratar de siempre garantizar la limpieza del uniforme. Y por último, si hay un tapabocas, bueno, como tenemos nuestro tapabocas, entonces, si es el de tela, pues quitárnoslo por las bandas elásticas, no tocarlo por fuera ni por dentro, sino quitarlo por las bandas elásticas, lavarlo y dejarlo un minuto en agua hirviendo. ¿Mm? Y si es un tapabocas de estos quirúrgicos que son desechables, pues obviamente desecharlo, lo mismo quitarlo por las bandas elásticas y depositarlo en la caneca dispuesta para ese fin. Recuerden que esto es un manejo de residuos y pues obviamente todos debemos ya estar practicando la separación de estos otra vez redundancia, de los residuos. Entonces, lo que se puede reciclar, lo que es orgánico, lo que no se puede reciclar y pues estos desechos que son de tipo de riesgo en bioseguridad. Entonces, pues desecharlo no podemos. Eh, Daisy, Señora. están compartiendo. Kevin, por favor, puedes dejar quieto el celu o el computador porque estás compartiendo tu pantalla. Gracias. Si quieres, dale otra vez, Daisy. Voy. Mm, Entonces, pues, ay, me perdí, estaba en el tapabocas. Entonces, por favor, pues, siempre tener muy presente como la limpieza y desechar los tapabocas que ya no se utilizan. ¿Listo? Y pues tener siempre en la maleta, como decía Jessica, un tapabocas sobrante, por así decirlo, auxiliar, por si se nos daña, por si se nos cae, tenemos el tapabocas a la mano para cambiarlo. Listo, dale siguiente. Listo. Bueno, entonces ya le doy el paso a Daisy. Bueno, antes de finalizar, quiero recordarles que cuidarnos es responsabilidad de todos. A continuación, voy a leer un pequeño párrafo que nos deja Víctor Frank, que dice: cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Listo. A continuación, vamos a realizar un ejercicio de reflexión. Entonces, cada uno va a escribir en el chat acá del encuentro qué enseñanza te deja lo anteriormente dicho. Voy a dejarla acá atrás para que nos recordemos. Les recordamos, porfa, diligenciar el link de asistencia y cuando terminemos este proceso de reflexión, damos paso a las preguntas. Recordarle a los papitos que la reflexión es sobre la frase que nos acaba de leer Daisy. No es una reflexión frente a lo que acabamos de exponer nosotras del protocolo, sino una reflexión frente a la frase que nos acaba de leer Daisy, que es la misma que está aquí en pantalla. Si alguno quiere hablar o levantar la mano, en la aplicación está la manito, se puede levantar y si pueden, pues si quieren hablarlo, pues también lo pueden hacer. ¿Listo? Karen levantó la mano, Van. Y si no, pues a través del chat. ¿Quién levantó la manito? Karen. Yo, profe. Dale, Karen. Buenos días, profe. Profe, buenos días. Pues es que no sé si, digamos, la situación mía sea similar a la de muchos papitos. Fue pues realmente un año que no estuvieron en clase y obviamente a mi hijo en lo personal no tiene absolutamente nada de uniformes. La alternancia podría proponerse mientras que pues organizamos uniformes, si es el caso, que vayan en particular o hay algún inconveniente. Mamita, estamos en la reflexión. Preguntas ahorita, porfis. Qué pena. Vale, profe.
Bueno, como reflexiones, entonces tenemos que debemos cuidarnos, que ante cualquier situación pues debemos tener una actitud positiva, hay que adaptarnos al cambio y cuidarnos con él, dejar los miedos y pues avanzar, que a pesar de la situación complicada, pues hacer lo posible para que sea normal para todos, tomar esta situación con seriedad. Tenemos que aprender a transformar nuestros malos momentos y no se puede. Lo que debemos es adaptarnos a las situaciones, que debemos adaptarnos a los momentos, debemos cuidar a los demás y mantener la distancia social, lavarnos las manos y uso de tapabocas. La situación de adaptarse a cada situación y saberla enfrentar pues de la mejor manera. Hay que cuidarnos y tener cuidado con la situación. Si alguien más quiere participar a través del chat. Ser respetuosos con nosotros y también con los demás, nos dice el señor Edgar. Bueno, no sé si Daisy y Jessica comenzamos con la sesión de preguntas o ustedes qué opinan. Sí, yo pensaría que sí. Ok, entonces hagamos una Voy cosa a dejar de compartir. para que sea organizada, entonces ponemos las preguntas en el chat y vamos intentando responder. En cuanto había el señor Kevin Pérez o el estudiante, me perdonarán, estaba diciendo que cuando ingresaban los chicos y que porque no les daban onces. Entonces, cuando ingresan, pues todavía una fecha establecida no la podemos, por así decirla, dar, en el sentido que pues es una información que corresponde a rectoría y pues obviamente nosotros tenemos que ir de la mano con el trabajo coordinado con las directivas del colegio. Posiblemente se da para después de Semana Santa, pero pues que hay que tener en cuenta que las medidas pueden cambiar. Ustedes saben que esta contingencia y la pandemia ha sido una cuestión de manejar por un momento, vuelve, se descontrola, entonces pues estamos siempre muy dados a las instrucciones a nivel general desde Secretaría de Educación o la misma alcaldía. Entonces, estamos posiblemente para después de Semana Santa. Fechas como tal no se las podemos como tal dar a conocer, pues porque eso también corresponde a un trabajo coordinado desde las directivas. En cuanto a las 11, pues mira, preguntas por bonos, yo sé que es una situación muy complicada, que uno depende de este recurso, pero pues ahorita por el momento no vamos a responder preguntas de bonos, ¿listo? Se supone que a cada persona, a cada familia debe llegar este bono de manera mensual. Estamos en el mes de marzo, entonces pues todavía Secretaría de Educación tiene el chance de seguir entregando estos recursos, ¿listo? Y lo que uno supone y lo que uno recomienda es que los chicos lleguen, obviamente, desayunados de la mejor manera desde sus casas. ¿Para qué? Pues para afrontar la jornada escolar. Eso se supone que deben hacerlo desde antes de la contingencia y pues obviamente ahorita mucho más, pues siempre tratar de mantener esas rutinas de alimentación muy juiciosas. ¿Listo? Eh, Vane, también aclararle, perdóname, también aclararle a los papás que Señora, el tema de la alimentación dentro del colegio responde a los protocolos de bioseguridad. Es decir, para mitigar el contagio, una de las decisiones que se toma es que los estudiantes no consuman alimentos dentro de la institución. ¿Sí? Consumir alimentos dentro de la institución implica que los niños tengan un mayor contacto con otras personas, tengan mayor contacto con los elementos y que a través de la saliva o del contacto físico se propague el virus. Entonces, también por temas de bioseguridad, la Secretaría de Educación ha decidido que los estudiantes no pueden consumir alimentos dentro de las instituciones educativas. Y quería decirte que el señor Carlos Vanegas levantó la mano. bueno,
Ahorita la mamita Karen había dicho algo, ya te doy la palabra, papá. En cuanto a lo del uniforme, pues nosotros recomendamos que ellos asistan en uniforme, pues por protección, identificación de los niños, si el chico decide asistir, porque si no decide asistir, pues obviamente ellos van a continuar con su educación en casa. El papá que tenía la manito levantada, ¿puede hablar, porfa? Sí, el señor Carlos Vargas, Vargas. perdóneme, y después Kevin Sepúlveda. Buenos días, profesoras, ¿cómo están? Buenos días. La presente, digamos, lo que pasa es que, bueno, como todo el tema del COVID y todo eso, yo tengo tres hijos, está Luis Carlos, Dani y Neider. Lo que pasa es que hay uno que me sufre de asma. Al tener la alternancia, su merced mandan un link o uno coloca la propuesta para que el niño no presente por lo mismo, por lo que he cuidado mucho a mi hijo por todo este tema. Sí, papá. Sí. Recuerde que para eso hay un consentimiento informado, ¿listo? Sí, Que es el cual como padres autorizamos o no la participación en la alternancia. Entonces, ahí pues en el consentimiento pues se da a conocer que pues no se puede debido a, pues, a una comorbilidad. Eso sería una sí. comorbilidad. Entonces, para Ah, eso es el bueno. consentimiento. Listo, vale. Muchísimas gracias. Sí, señor. Kevin Sepúlveda. Luego de También Kevin levantó la mano Sara Vargas. Sara. Buenos días, profesora. Profesora, pues yo tenía una idea en mente que en vez de un informe los niños debían de asistir con esos camufladitos que se les pone a cualquier enfermera, a cualquier trabajador, que es como más viable para quitar, para evitar como más, más lavado rutinariamente y más viable para el contagio, ¿no? Pues pienso yo. Pues Y lo otro es que ya los uniformes también se quedaron, pues hay muchos niños que yo creo que en este momento los uniformes ya no les sirven. Pues en cuanto a esos uniformes que son, creo que su merced dice que son enterizos, pues son voluntarios, o sea, se está en esa discusión desde también desde el colegio si se permitió o no de pronto la asistencia de los chicos con este tipo de indumentaria, pero pues nosotros les informaríamos después porque pues no todos tienen el acceso para, pues, para tener ese tipo ¿qué será? Recursos. Entonces, pues lo ideal es que se pueda mantener pues el uniforme. Sí, yo entiendo que los chicos crecen muy rápido porque a mí también me pasó, pero entonces tratar de mantener una comunicación, sea con el director de curso o con el coordinador, para pues tener en cuenta qué se puede hacer o qué paso a seguir. Por lo pronto nosotros pues recomendamos el uso del uniforme, ¿listo? Pues porque pues a veces los chicos, no sé, digo yo, algunos jóvenes vienen presentados con faldas o con ropa que de pronto no es muy cómoda para ellos y pues obviamente pues hay que ver que ellos estén cómodos en el espacio donde se encuentren. Yo vi otra pregunta por el chat que decía que cuántas horas van a estar en el colegio. Van a estar aproximadamente 3 horas, en donde la asistencia en la semana puede ser 1 o 2 días aproximadamente. Bueno, ¿y cuántas horas ya? Por favor, las personas que están escribiendo el nombre de los acudientes y de sus hijos, por favor diligenciar el link de asistencia, porque pues por el chat nosotros no revisamos asistencia. Las clases serán de acuerdo a qué profesores puedan asistir
el colegio está organizando de acuerdo también a quienes estamos habilitados o no para asistir de manera presencial. Entonces, esa organización se está cuadrando teniendo en cuenta pues también esa posibilidad de los profes que esa labor está en manos de rectoría y en manos del coordinador. Entonces, obviamente, quienes estemos o no estemos en el colegio, pues obviamente ya habrán pasado por un proceso de también de test, de evaluación, y al igual que ustedes, pues también tendremos que diligenciar como esa encuesta diaria de cómo está nuestro estado de salud. Jonathan tenía la mano levantada. Dale, Jonathan. Jonathan Espitia y luego Sara Lancheros. Jonathan Espitia. Ahora sí. Buenos días, mi pregunta era de que cuántos días, no, cuántas horas debían estar los niños en el colegio. Era la misma que coloqué en el chat, qué pena. 3 horas aproximadamente. Sara. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, algunos chicos asistirán al colegio y los que se quedan aquí en la casa, entonces, cómo sería ahí la clase? Por decir, si es la clase de filosofía, el profesor da la clase en el colegio y los que están aquí en la casa, ¿cómo sería ahí para que los dos alumnos recibieran su clase? Bueno, en ese caso, pues ustedes se han dado cuenta que los chicos están trabajando a través de unas guías integradas. En el caso de ciclo 5 manejan unas integraciones de mundos posibles, experimentación, algo así, y otra guía. Entonces, lo ideal es que el eje es el trabajo central son las guías. Entonces, o sea, si de pronto la duda es si vamos a tener como encuentros sincrónicos, por así decirlo, donde están los chicos en el salón y en simultáneo los chicos de manera virtual, se está mirando pues porque eso exige unas capacidades en red, en internet, y pues se está tratando de organizar. Por lo pronto diría que se van a seguir trabajando a través de las guías y pues habrá ¿cómo se puede decir? Una organización de espacios para que los chicos participen de algunos encuentros, así no sean simultáneos con los niños en presencialidad, para resolver dudas, preguntas, como lo han hecho hasta el momento. Vale, hay también aclararle a los papás que esta organización depende de la cantidad de estudiantes y docentes que puedan asistir a la institución. Es decir, así como hay estudiantes que tienen comorbilidades o estudiantes que sus papitos no están de acuerdo con la alternancia, pues eso va a hacer que la cantidad de estudiantes que van a asistir a la presencialidad varíe. Y también pues tenemos docentes con comorbilidades, docentes pues con enfermedades preexistentes que no van a poder asistir a la presencialidad. Entonces, esta organización depende básicamente de la cantidad de estudiantes y la cantidad de docentes que puedan asistir a la alternancia también. Es importante pues que ustedes lo tengan en cuenta. Y Vane, alzó la mano la señora Lizeth Peña, o el estudiante, no sé, bueno, Lizeth Peña. Dale, puede hablar la señora o el estudiante. Buenos días, soy la mamá de Lizeth Peña. Quisiera saber si nosotros como acudientes y padres podemos dirigirnos al colegio a verificar los protocolos que el colegio le va a brindar a nuestros hijos. Bueno, como ustedes saben, se conformó un comité de contingencia. El comité de contingencia está integrado pues por la rectora, los coordinadores, un representante de los docentes, hay un representante de los estudiantes por cada sede y jornada, y hay un representante de los padres de familia. Ahorita en el momento, yo decirle a su merced, ¿sí puede ir al colegio? No, pues porque obviamente
para los ingresos tiene que haber una autorización. Cuando ya se dé a conocer como tal los protocolos de bioseguridad en específico, que ustedes sepan que tal fecha, ejemplo, va a iniciar la alternancia, ustedes pueden comunicarse con la rectora y dar a conocer la posibilidad o que a ustedes les gustaría, profe, señora rectora, me gustaría conocer y verificar los protocolos directamente en la institución y ella obviamente les dará una respuesta. Por lo pronto, lo que sigue es a ustedes darles a conocer esos protocolos de bioseguridad, que los lean, pero pues obviamente eso va en una comunicación, por así decirla, grupal desde parte de rectoría. Dada a través de los coordinadores. En este caso, nosotros, pues, yo acoto esta información. En el caso de la escuela de padres, damos como unas medidas muy generales que se deben tener en cuenta para lo que puede ser la alternancia. Pero ustedes pueden dar a conocer esa duda a rectoría cuando ya se tenga como tal la información en específico y con fechas ya establecidas. Allí otra claridad es que si los padres de familia se preguntan si pueden ingresar con el estudiante el día que el estudiante debe ir a la presencialidad, la respuesta es no. Podrían, como dice, van a hacer el ejercicio de verificación antes de el retorno de los estudiantes, pero una vez la alternancia de inicio, los padres de familia no van a poder ingresar a la institución, solo ingresan los niños. Sin embargo, es importante aclarar que el padre de familia que lleve a su hija o hijo a la alternancia debe estar puntual a la hora de ingreso y a la hora de salida, porque los chicos van a entrar y van a salir de manera escalonada para evitar aglomeraciones. Entonces allí también es importante que tengan en cuenta que para ese ingreso y salida sí deben tener puntualidad para recibir a sus hijos, pero no van a poder ingresar al colegio. La señora Angie Alfonso levantó la mano, o el estudiante Angie Alfonso, y las personas Jonathan Espitia y Ana María Rodríguez, creo que se les olvidó bajar la manito. Entonces la señora Angie Alfonso o el estudiante Angie Alfonso. Buenos días, profe. Profe, pues es que mi abuelita quiere saber si, digamos, ya va a ser toda la semana, o sea, ir al colegio presencial. No, recuerden que Vanessa les acaba de contar que van a ser unos días. Es muy probable que cada estudiante deba ir 1 o 2 días a la semana por un periodo de 3 horas, ¿sí? Por ahora está organizado así, de 1 a 2 días a la semana. Profe, digamos así, como para uno se va como en sudadera si uno va a llevar el uniforme. Debes ir con el uniforme que te corresponda ese día, ¿sí? Con el uniforme correspondiente. Ya se te indicará en el momento de la alternancia del retorno cuál es el horario y debes cumplir con el uniforme. Ah, bueno, sí, señora, muchas gracias. La señora Ana María Rodríguez nuevamente levantó la mano o se le quedó la manita levantada. Buenos días para todos. Una preguntita, o sea, los chicos, sé que ya hicieron la pregunta, pero no sé si estuvo mal formulada o no se supo dar la respuesta. Los niños están con un horario, por lo menos séptimo, tenemos un horario todos los días, están teniendo su ciclo virtual y fuera de eso tienen un paquete de guías. Mi pregunta es, ¿los chicos siguen con ese horario con sus maestros? Dándoles esa clase que vienen dándoles o solo siguen con las guías, porque ellos por lo menos están haciendo las guías y fuera de eso les están explicando los mismos temas que están en las guías. Entonces, al entrar presencial, ¿ellos siguen con ese horario o solo quedan con guías? Posiblemente. Bueno, Dale. qué pena, Vane. No, quería decirle a la mamá que ese tipo de organización todavía el colegio la está construyendo.
¿sí? En términos que tenemos que tener en cuenta la cantidad de estudiantes que asisten a la institución y la cantidad de docentes que asisten a la institución. Entonces, el colegio sí va a generar una organización para garantizar tanto los niños que están en presencialidad como los niños que estén en virtualidad, porque que tu hija o tu hijo vaya a ir un día a la semana no significa que el docente vaya a ir solo ese día a la semana, sino que el docente muy seguramente tendrá que ir más días para recibir a los otros cursos. Entonces, esa organización de la cual tú estás haciendo la pregunta en específico aún está en construcción, ¿sí? Y está muy como que a la espera y muy, ¿cómo decírtelo? Está muy cruzada con la cantidad de estudiantes y la cantidad de docentes que vayan a asistir. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, se insiste en la importancia de que cuando se haga la encuesta de qué estudiantes van a regresar a la alternancia, los padres de familia respondan a la encuesta para el colegio saber con cuántos chicos cuenta y cómo puede hacer la organización de esos horarios. Pero sí, la idea es que el colegio debe garantizar la respuesta de los chicos tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Sí, de pronto agregar que hay que recordar que esto es un paso a paso. Sí, digamos, hoy hablamos de un tema general, ya hablamos como de las fases, de la construcción de estos protocolos, de cómo el colegio ha llevado a cabo cada paso, ¿sí? Entonces, de pronto, para dar respuesta a las preguntas que hay en el chat, que creo que se resumen en lo que les voy a decir. Entonces, recuerden que pues no hay fechas todavía establecidas, hasta ahora estamos en la construcción de pronto de los formularios, de los datos, paso a paso. Entonces, cuando se tenga ya la fecha y todo, se les informará, cuando haya que diligenciar el consentimiento informado, se les avisará y se les enviará. Y lo mismo, pues acá creo que pues preguntan el tema del uniforme. Yo sé que es una preocupación, pero tranquilos, eso se va a ir informando paso a paso. Entonces, acá sí, ahí doy respuesta también a lo que decían de cuándo se tiene proyectado el inicio de la alternancia. Entonces, lo que les digo, todo se irá informando, todo se irá como llevando a cabo pasito a pasito. ¿Listo? Disculpe, la mamita que está diciendo que no se puede hablar con la rectora debe de comunicarse con la directora de curso del niño o comunicarse con la mamita representante del curso, que pues soy representante de dos cursos al mismo tiempo y a nosotros nos está llegando la información para poderla pasar a rectoría. O sea, la señora rectora no tiene comunicación con todos los padres de familia, sino el ende es de que las inquietudes o preguntas se las hagan llegar al papito o mamita representante de cada curso y ella haga toda la gestión y hable con la rectora. Para la mamita que está preguntando que no tiene comunicación con la rectora, ese es el proceso que hay que hacer. Muchas Igual, gracias. listo, dale mamá. Igual hay que recordar que nosotros cada 15 días publicamos un enlace familia. Recordemos que ese documento están los contactos de los docentes de cada sede y jornada y también están los contactos de las directivas. Es decir, si ustedes desean hablar con el coordinador, con la coordinadora de articulación o con la misma rectora Nelly Lancheros, ustedes lo pueden hacer a través de sus medios de contacto, que puede ser el correo electrónico, si no estoy mal, y creo que número celular, que esos están publicados. Esos se dieron a conocer, si no estoy mal, en el enlace número 1 y 2, y pues obviamente lo que dice la mamá, ustedes tienen comunicación directa a través de sus representantes de papás, que eso se estableció en la asamblea de padres, los cuales se postularon de manera voluntaria. Listo. Recordar que también para la alternancia se va a dar prioridad, pues obviamente según orientaciones de Secretaría de Educación, a la primera infancia, es decir, desde los más pequeñines hasta los más grandes, prioridad a los pequeñitos. Obviamente este es un primer paso y en la medida en que vaya pasando el tiempo, pues así como lo dice, reapertura gradual, entonces iremos avanzando en abrir otros cursos. Obviamente siempre respetando lo que son los aforos que da la estructura física del colegio. No sé.
Bueno, tal vez quería agregar a lo que tú decías del enlace de familia. Allí también hay información muy importante que los papitos deben conocer. A través de los profesores ustedes van a recibir este enlace de familia que deben leer. Ahí hay información de todas las preguntas que a veces surgen. Allí ustedes encontrarán también, a medida que se vaya de pronto pues avanzando en este proceso, información muy importante pues que van a tener en cuenta. Entonces, invitarlos siempre a leer este documento para que estén informados de todas las cosas y las cuestiones que se vayan desarrollando en el colegio. Por última pregunta, Mateo pregunta que cómo se realizarán las clases de articulación. Posiblemente estas clases, como ustedes tenían que ir en la tarde hasta la CDA, se van a mantener posiblemente de manera virtual. Pues obviamente porque esto implica traslados, eso implica que ustedes vayan a otra sede y pues lo que menos se quiere es que se haya rotación o que pues se vayan más riesgos. Entonces posiblemente se mantenga virtualidad en las clases de articulación. De todas maneras, estar atento a nuevas comunicaciones de parte del colegio. Desactive el chat porque estaban por ahí ya escribiendo emoticones y pues esa no es la idea, la idea es que seamos juiciosos con la herramienta. No sé si hay más preguntas o ya podemos dar por Sí, terminado. Vane, hay una pregunta en el chat frente a que si el estudiante es nuevo y no tiene uniforme, entonces no debe volver a la alternancia, no puede regresar a la alternancia. Recuerden que lo que se está haciendo es que quienes no pueden volver a la alternancia son los estudiantes que tienen problemas de enfermedades, morbilidad, alguna situación médica específica y los que no cuentan con EPS, ¿sí? El tema de uniformes, pues se trabaja igual que se trabaja en la presencialidad y es que los chicos deben contar con su uniforme para volver. Sin embargo, lo decía Vanessa respondiéndole a una mamá frente al uso del traje, y es que el colegio está en revisión de estas situaciones frente al uniforme, al posible uso de trajes o a la indumentaria con la cual el estudiante debe asistir a la institución. Entonces, no sé, hay otra pregunta. El servicio social, eso se lo respondo por interno, niños. ¿Listo? Qué pena yo ahí sí cortar, pero pues es una información que aplica solamente para estudiantes y padres de los grados. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, mi amor quiere preguntar que cuándo mandarán el formulario. El colegio se está organizando para, no sé, no me quiero adelantar porque es que después de pronto doy una información errónea, pero posiblemente esta semana, pero pues hay que estar atentos a cualquier novedad, ¿listo? Porque pues eso ya es una información que corresponde a directivas. Entonces, esperar en esta semana, pues recordar que ya salimos a lo que es la semana para ustedes de descanso en Semana Santa. Entonces, posiblemente esta semana, pero pues esperemos. ¿Listo? Entonces yo creo que pueden ver el link. Nuevamente utilizando el Compartan nuevamente la asistencia Buenos para días. que Buenos días. Sí, Sebastián. O Profe, Sebastián. el acudiente. Mi hijo, él tiene diagnosticado epilepsia. ¿Él puede asistir a las clases presenciales o no puede? Como dicen que tengan alguna enfermedad diagnosticada. Exactamente, eso hace parte de las comorbilidades. ¿Listo? Son enfermedades de base. Espérame. Él no puede asistir a la presencialidad. Lo ideal es que ustedes, pues, si quieren estar más seguros, pueden acudir al CPS, donde el médico, que es la persona experta en el área, que conoce el estado. Profe, diré que apague el micrófono para que se pueda escuchar bien. Sí, espérame. Ya, qué pena.
Para esa situación donde hay algún de tipo de comorbilidad y ustedes igual quieren estar seguros, ustedes pueden acudir a su EPS e indagar con el médico general, en donde ellos tienen en cuenta su historia clínica, su historia de vida y pueden orientarlos de esa manera, pues porque nosotros damos pues esa información. Atendemos a las orientaciones desde Secretaría, pero pues si hay enfermedades de base, es mejor ser muy prudentes y que ustedes también acudan a su EPS y verifiquen de acuerdo al estado actual e historia clínica si pueden participar o no de la alternancia. Buenos días, profesor. Muchas gracias. Profe, es que mi abuelita quiere saber, digamos, mínimo cuándo estaríamos ingresando ya a la presencialidad. Fechas como tal, nosotras todavía no les vamos a poder ofrecer una fecha. Posiblemente, ustedes saben que según comunicaciones desde Secretaría de Educación, se da para semana, después de Semana Santa, pero pues ustedes tienen que estar atentos a fechas específicas de parte del colegio, información brindada desde las directivas, ¿listo? Ahorita días, horas, todavía no podemos ofrecer la información. Muchas gracias. Vane, otra persona tiene la mano levantada. ¿Alcanzamos a darle la palabra o ya no? La última pregunta, porque ya nos estamos pasando el tiempo. Sí. Ah, bueno, ya la bajó. La acabo de bajar en este momento, entonces ya no tendríamos. Listo. Entonces, les recomendamos, porfa, diligenciar la asistencia, pues porque eso se va a tener en cuenta y se va a dar un reporte a los directores de curso. Para las personas de pronto que tuvieron dificultades, porque nos estaban informando ahorita que no pudieron ingresar, estamos grabando la sesión y trataremos de darla a conocer, sea a los directores de curso o a través del canal de YouTube que tiene orientación escolar y nosotros les compartimos el enlace, listo, para que ustedes también puedan acceder a la información en diferido. Listo, agradecerles mucho la asistencia. Yo sé que es un espacio que ustedes también necesitaban y que es muy importante pues para todos. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia, por el espacio, por el manejo que le dimos a la reunión, porque pues hubo papitos muy juiciosos que siguieron las recomendaciones y pudimos desarrollar pues de manera exitosa esta reunión. Listo, entonces los que ya diligenciaron la asistencia ya pueden retirarse, ya no vamos a brindar más información. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.